Bienvenidos a la otra realidad. La hipnosis es casi tan antigua como la humanidad. Con diferentes nombres, con distintas interpretaciones, se viene practicando desde hace milenios. Desde las escuelas o santuarios del sueño en el antiguo Egipto hasta Mesmer, y desde Charcot o Freud hasta nuestros días, jamás ha dejado de mostrar su eficacia. Ha conocido épocas de tremenda popularidad y otras en las que la ciencia la ha desprestigiado considerándola poco más que pura charlatanería. Sin embargo, no ha decepcionado nunca a aquellos que la practican o que se han sometido a esa técnica. Con frecuencia se utiliza como espectáculo. Hoy mismo en los programas de variedades de televisión suele incluirse un apartado, un acto de hipnosis en el que diferentes personas de las que asisten son sometidas a ese estado de conciencia especial y bajo esa situación realizan multitud de cosas divertidas. Eso no contribuye precisamente a su prestigio. Sin embargo, la utilidad de la hipnosis en la medicina y en la vida diaria es innegable. Sirve para suprimir el dolor, para buscar la raíz de nuestros traumas, de nuestras fobias, pero también sirve para abrir puertas, para despertar algo dormido en lo más profundo de nosotros mismos que nos permite cosas tan peculiares como la clarividencia, como recordar vidas anteriores. Es decir, la hipnosis no solamente tiene una utilidad práctica, sino que a nivel de investigación abre un enorme campo de posibilidades. Yo creo que merece la pena que nos ocupemos de la hipnosis con especialistas en la materia y descubramos, aunque sea parcialmente, las grandes posibilidades, el inmenso campo que se abre detrás de la hipnosis. De la hipnosis se han dicho y escrito muchas cosas, pero lo realmente interesante para la mayoría de la gente no es la teoría o los mecanismos por los que actúa y que todavía no están claros. Lo interesante es la práctica, es decir, la técnica y los resultados. Así que hemos asistido a un curso de hipnosis para que a través de algunos fragmentos vean cómo se practica y qué estado se produce en el sujeto hipnotizado. No hubo preparación alguna. De hecho, la cámara se limitó a seguir lo que allí sucedía sin preocuparse demasiado de la calidad del encuadre y procurando no estorbar demasiado. Incluso la persona hipnotizada es David, nuestro ayudante de producción, protagonista improvisado en la mayoría de los planos, y por dos razones. La primera, que nunca hasta ese momento había sido hipnotizado y por tanto en modo alguno estaba condicionado, y la segunda porque el profesor del curso, Horacio Ruiz, que también nos acompañará en el coloquio, con su gran experiencia como hipnoterapeuta, determinó a los pocos minutos de conocerle que David podría ser un sujeto fácilmente hipnotizable. Lo primero que conviene aclarar es que si una persona no quiere, es imposible hipnotizarla. Se requiere en todo momento su colaboración. El hipnólogo va sugiriendo al sujeto sensaciones encaminadas a conseguir primero un estado de relajación profunda y luego, paso a paso, el descenso hacia un nivel de conciencia especial en el que no estará dormido, pero tampoco despierto en el sentido normal de la palabra, un estado que algunos llaman sonambúlico. Se entra en un grado de enorme sugestionabilidad. El sujeto siente realmente lo que el hipnólogo le dice que está sintiendo. Aunque no haya pegamento, siente sus párpados pegados. El cerebro vive con plena realidad lo que en ese estado se le sugiere. Si a pesar de tener los párpados cerrados se le indicase que está ante un foco muy potente de luz, un electroencefalograma demostraría que el lóbulo occipital de su cerebro, que es donde se elaboran las imágenes, estaba comportándose como si en efecto se hallase ante una intensa luz. En este caso, David no está levantando el brazo, está permitiendo que el brazo se levante, que los músculos actúen sin darles conscientemente la orden de actuar. Pero de la misma manera que la conciencia se inhibe,
se desentiende, por decirlo así, de lo que haga su brazo, también puede inhibirse de estímulos externos, como por ejemplo el dolor. Antes de haber llegado a este estado, hubo algunos momentos que sirven para ilustrar perfectamente cómo el sujeto no está dormido, sino que percibe cuanto sucede en su entorno, reaccionando adecuadamente a lo que esté pasando. Si hubiera un incendio, se levantaría y echaría a correr como cualquiera. Si lo que sucede a su alrededor es divertido, sonreirá sin que ello quiera decir que no esté hipnotizado. Los ojos, dentro de un rato, cuando abras los ojos, tendrás muchas ganas de darle un abrazo a Andrés Agastur. Tendrás muchas ganas. Puede que te resistas, puede que digas, yo no lo voy a hacer, pero te aseguro una cosa, que hasta que no le des un abrazo, no vas a salir de este trance. La sensación de peso, la sensación de sopor, de sueño, te va a acompañar. En el momento que le des un abrazo a Andrés Agastur y despertarás, te encontrarás súper relajado, muy a gusto, muy bien. Atención, 1, 2, 3, abre los ojos, puedes levantarte, puedes hacer lo que quieras. ¿Puedes? No, pesa la mano. Y la pierna está por levantar. Bien. Más tarde David nos recordaba haber abrazado a Andrés porque al hacerlo estaba aún en un estado intermedio, sin plena conciencia. Horacio aprovechó esa circunstancia para inducirle de nuevo a un trance hipnótico más profundo. Esa maniobra de despertar al sujeto y enseguida volverle a hipnotizar es muy útil cuando se pretende bajar de nivel para acceder, por ejemplo, a los archivos donde se conservan vivencias antiguas, de la niñez, es decir, para hacer una regresión. Algo frecuente en la hipnosis con fines terapéuticos, ya que permite revivir las experiencias traumáticas responsables de algunas fobias. En esta fase, el hipnoterapeuta está utilizando varias técnicas casi simultáneamente. Mirarse la palma de la mano, ojos hacia arriba, pesadez del brazo, péndulo, etcétera, etcétera. En el fondo lo que pretende, y obviamente consigue, es algo que en sí mismo constituye la base de la hipnosis. Reclamar la atención de la consciencia hacia varias sensaciones: ojos, peso, abrir, cerrar párpados, contar, hasta que la consciencia se inhibe. Ocupada en diferentes cosas a la vez, deja la puerta abierta al subconsciente. La regresión ha servido en este caso para algo intrascendente, como un simple ejercicio práctico. Sin embargo, ese retroceso en el tiempo puede tener aplicaciones tan sugestivas como revivir una experiencia dentro de un ovni o recordar vidas anteriores a esta. Veremos un par de casos, pero será fuera de este aula y en la segunda parte del reportaje. Vamos a conocer a nuestros invitados de esta noche. Ellos, con su experiencia, creo que van a aportar diferentes puntos de vista y muchos datos fundamentales para que al final tengamos una idea más clara sobre lo que es la hipnosis y cuáles son sus aplicaciones y cuáles son esos campos que mencionaba en la introducción de la mente que se abren a través de esa puerta que es la hipnosis. Ramón Ruiz, que bueno, tiene una tremenda experiencia en la hipnosis, en estados alterados de conciencia, experiencia ajena y también experiencia propia, que espero que tengas la deferencia de compartir con nosotros esta noche. Sin duda. Muy bien. Francisco Chelós, médico psiquiatra, se doctoró en Francia. Como psiquiatra tiene también una larguísima experiencia, a pesar de lo joven que es. Gracias, Fernando. Y que bueno, como todos los psiquiatras tenemos o tiene alguna relación más o menos estrecha con la hipnosis, pero que nos va a aportar un punto de vista
de las aplicaciones terapéuticas que tiene la hipnosis dentro de la psiquiatría y la psicología. Horacio Ruiz, hipnólogo, hermano de Ramón, yo los tenía puestos en orden contrario, entonces Ramón, entre sus méritos, figuraba ser hermano de Horacio. Así es. Al iniciar la presentación ha sido al revés, ahora entre tus méritos está ser hermano de Ramón. Ser hermano de Ramón, exactamente. Horacio Ruiz lleva muchos años dedicado a la hipnosis como hipnoterapeuta, también en la investigación, hemos colaborado juntos en muchas ocasiones, y bueno, dentro del campo de la regresión, por ejemplo, que es un tema que inevitablemente saldrá en el coloquio, pues su experiencia es dilatada. Ya hablaremos de todo ello después. Bueno, y falta alguien, un especialista en lo que es estar dormido, en lo que es estar aparentemente muerto y sin embargo estar viviendo otra experiencia diferente, ¿no? Que es Guillermo Alonso, también médico cirujano, jefe de anestesiología y reanimación del Hospital Arnau de Vilanova. Que bueno, que tu trabajo consiste fundamentalmente en tener a la gente dormidita, pero no muerta, ¿no? Sí, eso es lo que se pretende. Y yo creo que también tu punto de vista va a ser muy interesante. Vamos a ello. A mí se me ocurren muchas cuestiones, muchas preguntas que probablemente se estén haciendo ustedes. La hipnosis, aunque estemos familiarizados con ella, desde el punto de vista del no experto, del no profesional, bueno, produce una cierta inquietud. Uno se pregunta si le pueden hipnotizar, aunque uno no quiera, aunque uno no se preste, si una vez que está en estado de hipnosis se convierte en algo así como una especie de zombie, obligado a hacer todo lo que el hipnólogo quiere. No sé, incluso la propia moralidad, si, como ha sido tema o argumento en muchas películas, si en estado de hipnosis uno es capaz de cometer actos delictivos o actos inmorales. Y yo creo que debiéramos comenzar, si os parece bien, por deshacer esos tabús o al revés, o si a lo mejor es verdad y uno se convierte cuando le hipnotizan en poco menos que un servidor inconsciente del hipnólogo. ¿Quién empieza? Si quieres yo rompo el fuego. Pues rompe el fuego. Fernando, diciendo que por supuesto habría que desdramatizar ese temor ancestral que existe hacia la hipnosis, que hoy la hipnosis es un instrumento de trabajo terapéutico altamente valioso y que sin duda alguna en algunos momentos se ha frivolizado la utilización de este método que, como tú decías muy bien al principio del programa, tiene una enorme antigüedad, pero que actualmente tiene aplicaciones francamente valiosas y positivas. Bien. Estáis todos callados. ¿Qué esperáis? ¿Que No. yo os vaya preguntando? Sí. Si queréis os pregunto, pero lo haré poniéndoos en aprietos. Bien. Mejor que no. Mejor que no. Esas preguntas que yo dejaba ahí en el aire. Sí. Si yo no quiero, ¿me pueden hipnotizar? Pues la respuesta en principio sería que no. Es decir, que nadie puede ser hipnotizado en contra de su voluntad y realmente toda hipnosis es autohipnosis. Existe ciertas personalidades que son más sugestionables, más receptivas y que son más influenciables a ser hipnotizadas. Pero en general y salvo rarísimas excepciones, podemos decir que para entrar en hipnosis tiene que cooperar uno al 100%. Cuanto más coopere uno, más entra en hipnosis. Pero eso, por ejemplo, lo acabas de decir, ya suscita otro elemento de polémica o algo que conviene ser aclarado. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Charcot fue uno de los impulsores o de los protagonistas dentro de la hipnosis, aunque no fuera realmente un hipnólogo, Charcot en la Salpêtrière empezó a practicar la hipnosis. Lo hacía con pacientes histéricos, fundamentalmente con mujeres histéricas, que entraban habitualmente en trance con facilidad, y entonces se generó la idea de que cuanto más histérico, cuanto más neurótico es uno, más fácilmente es hipnotizable, lo cual pues te lleva a la posición de no admitir o no querer admitir que eres fácilmente hipnotizable, porque eso implicaría que eres inseguro, neurótico, histérico. ¿Eso es verdad o no? Yo tuve la suerte de trabajar justamente en la Salpêtrière, como becario que fui en un principio del gobierno francés, y en el anfiteatro Charcot es donde yo trabajaba y impartía también cursos, y lo que sí que te puedo asegurar es que ahí se creó un mal precedente, como tú has apuntado muy bien, de que eso era solo para neuróticas, histéricas, etc. Pero en realidad Freud, que como sabes también fue alumno suyo ahí mismo en la Salpêtrière, lo que hacía es aplicarlo para pacientes y para producir estados regresivos
que naturalmente lo que hacían es desbloquear algún tipo de traumas, como él decía entonces, como psicoanalista, como sabes, que tuvieron en la infancia, y al liberar la carga emocional que tenían estos pacientes, resolver ese trauma primigenio y a veces incluso infantil. Ahí ya se mostró, bueno, no hacía falta como terapia útil, venía estando demostrada desde hace muchísimo tiempo, pero es del principio en el que la ciencia oficial de alguna manera empieza a reconocer y a encontrar una utilidad para problemas concretos en la hipnosis. Pero yo querría saber si los que tenéis experiencia directa en el tema compartís esa idea popular, y yo creo que equivocada, de que cuanto más tonto es uno o cuanto más neurótico es uno, pues más fácilmente es hipnotizable, y que las personas inteligentes no cuesta trabajo hipnotizarlas. No, todo lo contrario, sino que la experiencia clínica, terapéutica, demuestra que si una persona tiene una buena capacidad de concentración, una buena capacidad de imaginación, de visualizar, es decir, si cuanto mayor capacidad tiene mental de seguir las indicaciones del terapeuta, más fácilmente entra en hipnosis. Es decir, tienes que cooperar, tienes que colaborar, y esto lo demuestra también el hecho de que personas muy mayores, que tienen mucha dispersión mental, que no se pueden concentrar, o los niños muy pequeños, o personas con incapacidad, algún problema de carácter psicológico, pues son muy difíciles, por no decir imposible, hipnotizar. O sea que cuanto más inteligente, es decir, una mente más o menos normal, con capacidad de entender lo que te dice el terapeuta y de seguir sus indicaciones, más fácilmente entras en hipnosis. Entonces, ¿por qué te cuesta tanto hipnotizarme a mí? Pues porque tú eres muy inteligente. Pero ¿no crees también que tiene relación y que lo guarda directamente con el hecho de eso que denominamos en psicología la capacidad de sugestión? Es decir, de verdad hay personas fáciles y personas difíciles de hipnotizar. Y en función de ese carácter o personalidad de cada uno, si se deja o no se deja, como se dice coloquialmente, si entra en trance con facilidad o no, es cuando puede ser más susceptible como tratamiento terapéutico. Sí, sí. Guillermo, que puedo alterar los miedos también. Mirad, en toda la historia de la anestesiología, que es apasionante, sabéis que antes de Morton y antes de inventar el protóxido de nitrógeno y todos aquellos, y luego los halogenados y tal, pues se buscaban técnicas para poder intervenir a un sujeto sin que se muriera, sin que se muriera de dolor. Porque al fin y al cabo el anestesiólogo lo que hace es defender al paciente de la agresión del cirujano. Bendita agresión, pero una gran agresión que le cuesta la vida. Entonces, aquello fue una opción en principios de siglo, pero que se desestimó. Y no sé por qué la razón. Sé que algún tipo de cirugía, me imagino, que será enormemente difícil y costoso llegar al trance hipnótico tan profundo para que no sienta cómo le quitan la vesícula o cómo le hacen una resección de recto, vamos. Lo veo francamente difícil. Sin embargo, yo sí que hice alguna experiencia de estas, pero en una intervención, en una herniorrafia normal, y un sujeto que me lo pidió quería ser operado sin anestesia, sin sedación, sin nada en absoluto, un ser excepcional. Y luego surgió una gran amistad con este sujeto. Bueno, pues la cuestión es que este problema nos hubiera resuelto muchos temas en la anestesiología. Es muy importante porque la sugestión y lo que hacemos sobre todo ahora en las visitas preanestésicas es realmente quitarles el miedo y disponer o hacer una disponibilidad del sujeto para que no tenga un estado alterado, nervioso, excesivo y pueda dejar fluir su vida. La cuestión es que, y esto se hace, y esto lo estamos haciendo. Yo, cuando estudiaba algo de hipnología, pues hacía pruebas. Por ejemplo, con el pentotal sódico en la mano, le insinuaba a la paciente, vas a sentir esto, y le iba insinuando lo que teóricamente sentiría si yo realmente le estuviera metiendo el pentotal sódico, y no le metía ni gota. Y la paciente quedaba al roque, se dormía. Luego a mí me entraba un miedo atroz, dice, ¿cómo le voy a dejar que le abran la barriga a esta chica sin haberle metido el pentotal o sin haberla relajado y tal? Entonces, muy pocas veces he tenido el valor de soltar amarras y dejarme que aquello funcionara. Con este hombre funcionó, solamente sintió molestia y despertó cuando le tiraban del peritoneo. Hice como una anestesia, me acordaba de un eminente médico de aquí de Valencia, una anestesia evolutiva. Le dije, le ayudé para que
esas sensaciones nociceptivas, dolorosas, las bloqueara antes de llegar al consciente y funcionó muy bien. Eso nos lleva a un tema que a mí me apasiona y que supongo que estaremos todos de acuerdo, que es el de la hipnosis ante el dolor. ¿Hasta qué punto, y tú eres anestesista y lo sabes, eso tiene aplicaciones? Paco, estáis hablando, diciendo unas cosas que, bueno, que son habituales, pero que son tremendas en sí mismas. El dolor es una de las cosas que más nos complica la vida. Tiene, por supuesto, un carácter útil, es defensivo, nos alerta sobre la enfermedad y demás, pero el dolor nos amarga la vida. Y resulta que con la hipnosis es tremendamente fácil suprimir el dolor. Tú sabes que el dolor tiene un componente mental enorme, es decir, sí, hay tanta subjetividad en el dolor. Y todo lo subjetivo que tú quieras, pero el dolor duele. Claro, por supuesto. Y uno lo pasa muy mal. Yo creo que merecería la pena que aprendiéramos alguna técnica aplicable en casa, sencilla, para poder controlar el dolor. Me parece... Hay una cosa curiosa. Ahora los médicos, ya ha pasado un poco de moda, pero hace unos 20 años se utilizaba mucho, o se volvía a utilizar la hipnosis, la relajación, se hablaba de sofrosis para extracciones dentarias y es curioso porque antes se hacía sistemáticamente. En el siglo pasado los dentistas descubrieron que con la hipnosis podían evitar el dolor en sus pacientes y se utilizó y se dejó de utilizar porque apareció el éter o apareció algún anestésico y entonces probablemente, por lo que comentaba Guillermo, pues bueno, tienes a un paciente en hipnosis y estás convencido de que en ese momento no está o no sentiría dolor, pero la inseguridad, el miedo a que, bueno, ahora está así, pero y si en un momento determinado de la intervención, de la operación o de la extracción, eso que no sabemos qué es, deja de funcionar y aparece el dolor. Sí, pero ¿no crees que es más a veces nuestra propia limitación como terapeutas y nuestro miedo que proyectamos en el paciente lo que nos lleva a no intentarlo? Es decir, estoy convencido de que hay que trabajar con ello y no solo con el paciente que sufre, sino tu propio problema para no trasladarlo al paciente. Es muy curioso y además, aparte de en quirófano, que sería un hecho a tener en cuenta, pero en cuando el paciente, yo pienso que lleva mucha preparación y mucho trabajo y hay cierta experiencia sobre este tema, pero el tratamiento del dolor, como tú decías, el dolor como tal, como patología o como síntoma de una patología, los enfermos terminales, neoplásicos, en pacientes que están sufriendo verdaderamente, como una alternativa, se está utilizando, y aquí en Valencia se está utilizando, como alternativa cuando ya los mórficos fallan, enseñarle al paciente a buscar con hipnosis cuál es la raíz de su mal. Y ahí entramos ya en un campo que es ya apasionante y esotérico, porque realmente te está saliendo ya del hecho de que tiene un cáncer, produce esto, sino qué es lo que le ha producido este cáncer, por qué, porque esta niña de 13 años está terminal y con fuertísimos dolores y con MST y que realmente pues está teniendo un final. ¿Y cuál es la razón y por qué se consiente esto y por qué está pasando? Hay tantos interrogantes. Estamos hablando del dolor, pero el campo es tremendamente sugestivo. En ese estado, y esto os lo pregunto a Ramón y a Horacio, porque practicáis y tenéis una experiencia muy directa como hipnoterapeutas, y es un poco más para Horacio y para Ramón, que eres más teórico, ¿no? ¿O sigues practicando? Práctico, más que práctico, sí. Bien. Que es, bueno, en ese estado de conciencia especial, porque yo no sé qué es la hipnosis. La gente habla de sueño, hablamos de sueño, no tiene nada que ver con el sueño, el que está hipnotizado no sé cómo está, ahora me lo contarás, ahora hablamos de ello. Pero parece que en ese estado especial de conciencia uno tiene acceso a una información, a un conocimiento sobre uno mismo que a nivel consciente no tiene. Entonces, a nivel de fabulando, yo me he planteado muchas veces, bueno, una persona en hipnosis profunda no la puedes hacer primero que te cuente, que él entienda, que descubra, como decía Guillermo, cuál es la patología, la génesis, la intimidad de lo que está pasando. Si la mente tiene esas capacidades que tiene, y que en la hipnosis además pues son muy claras, el que le salga a uno una polla tocándole con una pluma, o el quitar el dolor, o hacerle sentir frío o calor, es decir, ese control de la mente sobre el cuerpo no se podría aplicar para las células tumorales, por ejemplo. Darles una orden en ese estado de decir, bueno, ahora que estás en este nivel de conciencia, métete ahí en tus células tumorales y darle la orden de que dejen de incordiar y que empiecen,
en beneficio del resto del organismo, que se mueran? O... A mí me ¿Qué gustaría, se puede hacer? aprovechando que hay 3 doctores y antes de que intervenga Ramón, contar 2 experiencias prácticas breves de lo que hemos hecho con unas personas en relación al dolor, que como bien acabas de indicar es subjetivo, y como continuación a lo que plantea Fernando de ese tremendo poder que tiene la mente pues para hacer cosas que muchas veces, digamos, la ciencia todavía no llega a discernir, no sabe qué ocurre. Por ejemplo, en el Hospital Chagorrichu de Vitoria, una señora de 80 años, con un marcapasos, 7-8 años colocado, y una de las válvulas le provoca una gravísima infección. Nos llama al equipo, la hija era doctora, había sido alumna de uno de los cursos de hipnosis que habíamos dado nosotros, y nos llama para ver si podíamos intervenir, podíamos hacer algo a la madre, puesto que no la podían anestesiar químicamente, era diabética, tenía un tipo de alergia y no la podían anestesiar. Y como habían oído hablar de que la hipnosis a veces suplía la anestesia química con anestesia hipnótica, a ver si podíamos hacer algo. Estuvimos, contado brevemente, 4 horas en el quirófano, ayudando al equipo de cirujanos que intervinieron. Entonces a esta señora se le hipnotizó, se le dio una palabra clave, como sabéis, para disociarla, que se disocie del cuerpo físico, que se traslade psicológica, mentalmente a otro lugar y su cuerpo físico esté totalmente anestesiado, insensible, un poquito ajeno a lo que está viviendo su conciencia, que está en otro sitio. Después de 4 horas de intervención, de estar acompañándola continuamente, cuando parece que salía un poquito del trance, que podía notar un poco molestia con la palabra clave que habíamos acordado, pues yo estaba allí continuamente controlando el proceso y salió contando chistes a las enfermeras. O sea, esto es un caso concreto y específico que mediante la hipnosis y los ejercicios de visualización a una persona que, dicho sea de paso, entraba muy bien en hipnosis, porque habría que hablar qué personas pueden entrar en un grado tan profundo como para poder hacer esto. Y otro caso, una doctora... Perdón, a mí me gustaría saber qué intervención se le hizo a esta mujer. Se Porque, les claro, trajo no es lo mismo... Se les trajo el marcapasos y hubo que colocarle de nuevo la válvula. Un marcapasos interno y se le podía meter un marcapasos interno. 4 horas duró la intervención. Pero no le tocaron válvula, no abrieron corazón. No. Era extraerle todo el aparato y volvérselo a colocar por el cuello, Bueno, etc. sí, es fácil. 4 horas duró la intervención. Claro, entonces ella estaba... La hija al principio nos había llamado no tanto por la intervención en sí, sino por el pánico. El pánico de los días anteriores que la madre tenía, una mujer tan mayor, y claro, como no podía ser anestesiada químicamente, pues la mujer estaba aterrorizada. Y era para calmar, reducir el nivel de ansiedad. Claro. Yo quiero en ese sentido, si me permites, Horacio, romper una lanza en favor de lo que se denomina, médica, quirúrgicamente, lo de la preanestesia. Tenemos todos un miedo escénico tremendo, no solo a entrar a un quirófano, sino, como tú decías, Fernando, ante el dolor y el sufrimiento. Y todo lo que sea previo, todo lo que alivie, todo lo que dé confianza y seguridad, creo que es absolutamente indispensable. ¿Cuánta gente va realmente con susto, con miedo y con un síndrome realmente de ansiedad y de angustia a cualquier tipo, incluso a un examen? Yo recuerdo, Fernando, cuando yo de niño iba al colegio a un examen oral, la noche anterior yo no dormía para nada y llegaba al examen muy disminuido porque el miedo, la preocupación y sobre todo aquel escenario y aquel montaje me impresionaban altamente. Quiero decir que todo lo previo a algo fundamental, trascendente o importante, yo creo que es susceptible de tratamiento hipnótico, porque es una herramienta, es un arma muy eficaz. Sí, ahí entran en juego muchos aspectos que, bueno, que la medicina no considera con la suficiente importancia, ¿no? Que es que muchas veces el acto quirúrgico empieza no horas, sino hasta días antes, ¿no? El paciente se va colocando en una situación de angustia que le lleva a la intervención o a esos minutos anteriores en la peor situación, cuando debiera ser al contrario. Pero tú le preguntabas, Guillermo, a Horacio el tipo de intervención, cómo, y en la pregunta daba la impresión de que... de que piensas que depende de la agresividad de la operación el que la hipnosis puede ser o no puede ser efectiva, ¿no? Mira, se han utilizado hipnosis, o llámale como quieras, para cirugía vascular periférica, varices y demás, es cierto, y con éxito, algunas hernias, partos. Y realmente cambiar un marcapasos, bueno, hay que abrir, pero no metes un cable, o bien te metes por subclavia o te metes por femoral el cable hasta llegar a implantarlo en el corazón
y el marcapasos lo implantas debajo de piel. Es tejido celular subcutáneo, debajo va el marcapasos. No es tan agresivo para el físico, para el cuerpo humano, no es tanto, pero es muy útil. Quiero decir, chapó por esta técnica, porque tan importante es esa de intervención como cualquier otra. Y hay una serie de intervenciones que sí que serían óptimas para hacer este tipo de cosas, de anestesia. Y me parece... ¿Extracciones dentarias? Sí, sí, pero claro, el dentista no se juega más que le duela un poquito el diente o que el nervio cuando le mete en el canal le pueda molestar. Pero el terror nuestro sería que tuviera un shock por dolor si no funciona el sistema. Imagínate que se le pase el efecto eso y está con la tripa abierta, con separadores, con pinzas dentro. El pánico. Eso... Es curioso, es curioso. Pero eso te has asegurado antes, te has preparado mucho. Por ejemplo, este caso de la Pero no, extracción. siempre lo de cuenta Guillermo, siempre te queda la duda, ¿no? Sí. Y piensas que cuanto más larga es una operación o cuanto más cruenta, ¿cuál sería la...? Hay intervenciones que son chocantes, que son muy fuertes, que aunque tengas una protección anestésica, porque protege actualmente la anestesia muchísimo, pero que tiendes a tener, o bien por hipovolemia, o por dolor, porque el dolor lo siente, aunque esté dormido, está sintiendo su cuerpo el dolor. Tal es así, que aunque esté inconsciente el paciente totalmente, me sube la frecuencia cardíaca, me sube la tensión y me está indicando tengo dolor, y tengo que meterle más analgésicos, más mórficos. Bien, pero que creo que es una alternativa muy útil, que se está utilizando muy poco. En mi hospital sí que tenemos algún terapeuta que yo colaboro con él, o él conmigo, que es francamente bueno en temas del dolor, en temas de crisis de ansiedad, y hemos tenido casos muy bonitos, hemos colaborado en casos muy bonitos con hipnosis. Él es un gran terapeuta, lo hace muy bien, y creo que abre una expectativa enormemente valiosa y despreciada o poco valorada por la medicina oficialista, porque tiene pánico a estas cosas. Sin embargo, los americanos no, es curioso. ¿Cuantísimos psiquiatras americanos están utilizando la hipnosis o psicólogos? Sí, luego en la segunda parte yo creo que hablemos de eso. Ahora estamos ya a punto de tener que entrar en publicidad, pero llevamos 20 y tantos minutos y yo todavía no sé lo que es la hipnosis. Estamos hablando de sus aplicaciones, de su innegable eficacia como herramienta contra el dolor, como anestésico, pero... ¿En qué situación? Cuando alguien se hipnotiza, ¿qué es lo que está? ¿Dormido? Sí, antes que llegar ahí, ¿no? Antes que llegar ahí, me parece que es importante no ir solamente, porque cuando nos están escuchando, y esto me parece que es muy importante desde el punto de vista práctico, no solamente la hipnosis es válida o puede ser una alternativa a la anestesia o ayudarse con la anestesia, me parece que hay muchas cuestiones del vivir diario que es importantísimo con la hipnosis, es decir, problemas de fobias, de disfunciones que tenemos, de ansiedad, todo eso degenera una serie de enfermedades de relación con los demás, en definitiva, de vivir mejor y de ser más felices y de conocernos a nosotros mismos un poquito más. De poco nos sirve en un momento determinado saber los grandes mecanismos que hacen volar un avión si realmente somos incapaces de comunicarnos pues, con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. En ese sentido, la hipnosis es muy importante porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, saber en qué situación estamos y realmente luego nos ayuda. Y quiero contar un casito muy corto, muy corto. No sé si dejaste, Ramón, que te interrumpa, y empezar en la segunda parte del coloquio contigo, que además nos has intervenido apenas. Perfecto. Y en este poquito tiempo que queda antes de ir a publicidad, explícame tú qué es estar hipnotizado, ¿en qué estado está uno? Estar hipnotizado es estar con un estado alterado de la conciencia, es decir, nosotros tenemos una conciencia, ahora la que estamos normalmente nosotros, que es el estado de vigilia, es poner al cerebro, a la mente, ponerla, que emita unas frecuencias determinadas, para que sea el cerebro receptor de toda esa información que nosotros le vamos a dar, para que sea capaz de procesar, es decir, como el ordenador, lo tenemos que poner de una manera determinada para que pueda procesar. No tiene que ver con el sueño. No. Relativamente, es decir, la persona hipnotizada no está dormida. En mi experiencia no está dormida nosotros. Pero tampoco está despierta de forma normal. No, es que si nosotros estaríamos en estado de vigilia, como estamos ahora, yo estaría precisamente ahora preocupado del foco que me está alumbrando o de si el coche lo tengo en segunda fila. El cerebro necesariamente no puede estar en esa misma situación porque no va a recepcionar los mensajes que tenemos y tiene que buscar dentro de sí, dentro del subconsciente. Entonces tenemos que prepararle para que vaya allí. Difícilmente una persona, un estado de nerviosismo imposible que pueda ir, necesita una relajación. Bueno, pues si a ustedes les parece bien y a nuestros invitados también, vamos a ver la segunda parte del documental.
Entre las aplicaciones de la hipnosis hay algunas sumamente sugestivas. El acceso a lo inconsciente permite abrir viejos archivos en los sótanos de nuestra mente. Todo lo experimentado, todo lo imaginado, todo lo soñado permanece allí. Sensaciones, sentimientos, infinidad de situaciones, de experiencias que damos por perdidas, por definitivamente olvidadas, están conservadas en los pliegues de nuestra memoria profunda. Es más, ni siquiera se mantienen inertes. Muchas de esas vivencias olvidadas o reprimidas están influyendo en nuestra conducta, determinando nuestros actos de ahora sin que nos demos cuenta de ello. El hipnoterapeuta suele utilizar su técnica para llevar a sus pacientes a etapas de su vida pasada, en busca del conflicto o del trauma afectivo que está expresándose como una fobia o con cualquier otro síntoma en su vida presente. Pero lo intrigante es que en ocasiones ese retroceso, esa regresión, permite que afloren recuerdos no de esta vida, sino de presuntas vidas anteriores. Mauri tiene 29 años. Su existencia actual está marcada por una profunda afinidad con la cultura árabe, sin que en su familia o en su ambiente haya habido razones para ello. A los 18 años inició los estudios de filología semítica y el verano siguiente lo pasó en Siria con una beca. Según me contó, para ella fue un reencuentro. Inmediatamente se sintió identificada con cuanto la rodeaba. Un verano después obtuvo de nuevo una beca y volvió, conviviendo en esta ocasión con una familia siria, integrándose con sus modos y costumbres desde el primer momento. No pensaba en la reencarnación, aunque no dejaba de sorprenderle esa sensación de sentir como propia una cultura tan diferente a la suya, hasta que un día, curioseando en el zoco de Alepo, el más antiguo de Siria, un objeto la atrajo como un imán. Era un viejo y costoso anillo que terminó comprando. Al tenerlo en su mano supo que, contra toda lógica, había sido suyo antes. Por eso está sometiéndose a sesiones de hipnosis regresiva. Quiere saber qué fue y qué hizo en una vida anterior. Cada cual puede darle a la hipnosis regresiva el valor que quiera. Científicamente nada prueba, pero en muchos casos aporta datos que, en efecto, parecen proceder de vidas anteriores a esta. Mauri ha ido reviviendo, por así decirlo, fragmentos no de una, sino de 3 vidas previas a esta. En todas ellas fue una mujer árabe, y tal como afirman los reencarnacionistas, en esas vidas pasadas estuvo vinculada a personas con las que en esta vida actual tiene estrecha relación, como sucede con Richard, su pareja. Hace casi 40 años que se produjo uno de los casos más célebres de la ufología. Un matrimonio norteamericano, los Hill, tuvo un encuentro cercano con un ovni. En su experiencia faltaban 2 horas de tiempo, 2 horas de las que no recordaban nada. Sometidos 3 años después a hipnosis regresiva por el doctor Benjamin Simon, revivieron lo que había sucedido durante ese tiempo borrado de su memoria. Habían sido llevados por la fuerza al interior de la nave y allí, entre otras muchas cosas, sometidos a una minuciosa exploración. El rigor de la investigación realizada por el NICAP, el Comité Nacional de Investigación sobre Fenómenos Aéreos, y la honradez del matrimonio Hill no permitieron sombra alguna sobre la autenticidad del caso. Se abrió así el capítulo de las abducciones, de los secuestros en el fenómeno ovni. Desde entonces han sido muchos los casos estudiados de personas que han vivido o creído vivir experiencias similares, con lagunas en su memoria que a través de la hipnosis regresiva han podido recordarse total o parcialmente. Rosa es una de ellas. Su supuesta abducción se produjo hace más de 20 años. Iba en coche con su compañero de entonces por una carretera cercana a Madrid, bien entrada la noche, cuando vieron una extraña luz que desde el horizonte parecía dirigirse hacia ellos.
Finalmente, se trataba de un objeto volante no identificado de gran tamaño que se colocó cerca del suelo y delante del automóvil. 2 focos delanteros, ventanas triangulares con siluetas de aspecto humano tras ellas, una rampa abriéndose en la panza del aparato, unos fogonazos como los flashes de una cámara fotográfica y poco más. El objeto desapareció y con el consiguiente nerviosismo llegaron a su casa. Como en el caso de los Hill y tantos otros, un cálculo del tiempo transcurrido desde el avistamiento hasta que se encontraron en su domicilio dejaba entre 2 y 2 horas y media vacías, sin posible justificación. Pasados los años, una serie de circunstancias le hicieron sentir la imperiosa necesidad de recuperar ese tiempo perdido de su memoria y se puso en contacto con Horacio Ruiz para someterse a hipnosis regresiva. El primer paso en una regresión de esas características es situar a la persona en los acontecimientos previos a la amnesia, llevarla a revivir lo que recuerda, pero en estado de hipnosis. En esa situación no solo recuerda los detalles con más claridad, sino que revive las emociones. En este caso, la irritación que le producía la falta inicial de interés por la luz que manifestaba su novio. ¿Qué sensación te produce al verla? Es muy bonita. Pero no me da tiempo a decirle nada porque da una curva, el idiota, porque va muy deprisa, es un imbécil. Siéntese un minuto. Minuto a minuto, Rosa va reconstruyendo lo sucedido hasta llegar el momento en que, por alguna razón, los recuerdos habían sido borrados de su memoria consciente. Es una especie de barrera que, tras varias sesiones, consigue al fin atravesar. Los 3. Ahora, ¿recuerdas? Azul. Me sacan del coche. Te sacan del coche. ¿Quién te saca del coche? Azul. Ahora lo estás viendo, lo estás sintiendo de nuevo. Te sacan. ¿Quién te saca? ¿Cómo te saca? No sé. ¿Hay algo? ¿Fuerza, una energía, una luz? ¿Qué es lo que está sucediendo? Me sacan. ¿Pero no sabes quién? Se abre la puerta del coche y me sacan. La puerta, ¿quién la ha abierto? Azul, ahora. Ahora estás reviviendo ese momento. La puerta se está abriendo y ahora sabes qué o quién te está... Unos seres. Unos seres. ¿Los ves? Sí, no. No. ¿Qué? ¿Sientes una fuerza, una energía? ¿Qué? Estoy en una camilla. ¿Dónde estás? Estoy dentro. Es difícil valorar el grado de fiabilidad de los relatos obtenidos en estas condiciones. Deseos y temores reprimidos, fantasías, fragmentos de sueños están ahí presentes y pueden enmascarar los hechos o falsearlos por completo. Mi opinión personal, desde el punto de vista técnico, es que su experiencia es verídica, psicológicamente hablando. Yo no puedo entrar a opinar, a emitir un juicio de valoración sobre la realidad o no del fenómeno físico en sí. Yo no sé si ha estado la nave o no ha estado la nave, pero desde el punto de vista psicológico y emocional la experiencia es real. ¿En qué me baso? Pues en lo que llamamos el lenguaje no verbal, respiración, cómo cambia la respiración, se hace una respiración más superficial, más relajada, más nerviosa, en relación a la experiencia que está teniendo. Cómo le cambia la simetría facial, incluso el tono muscular, también el movimiento palpebral. Cuando una persona está dormida en la cama, sabemos que está soñando por el movimiento REM, movimiento rápido ocular, es decir, que sus ojos siguen la frecuencia de lo que estamos viendo, de lo que está viendo. O sea que observando detenidamente este comportamiento físico, este lenguaje no verbal, yo diría que lo que está viendo ella es real, es auténtico. Si es invención o no del subconsciente, ahí lógicamente no podemos entrar, yo al menos no entro. Pero desde el punto de vista psicológico, sí es real la experiencia. Eso es mi opinión. Pero este programa de hoy no está dedicado al fenómeno de las abducciones, y sí al de la hipnosis. Así que dejemos a Rosa reviviendo su extraña aventura y volvamos al estudio para reanudar el coloquio. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del coloquio. Ramón tenía la palabra. Hay muchos aspectos. Ya dejaría un poco de lado la efectividad de la hipnosis, claramente demostrada por otra parte en lo que se refiere a la anestesia, al dolor,
pero la hipnosis se presta a otras muchísimas aplicaciones y abre unos campos, yo diría que inquietantes, ¿no? Y vamos a ocuparnos un poco de eso, pero tú tenías que contarnos. Primero, yo no sé si quedó claro lo que es estar hipnotizado o no. Pues nos íbamos a ir a publicidad y el documental y yo no sé si los espectadores tendrán claros qué nivel de conciencia, qué estado de conciencia es el que está presente en la hipnosis. Es un estado alterado de la conciencia. Pero cuando se dice un estado alterado de la conciencia, no tenemos que entender nada peligroso ni nada extraño del otro mundo. Es decir, cuando una persona se está en casa relajándose con una música clásica, tranquilo, está en un estado distinto de conciencia que como está normalmente cuando está conduciendo, cuando está leyendo o cuando está realizando otras funciones. La hipnosis, yo creo que es importante decir que la hipnosis es una herramienta útil, muy útil, desmitificar la creencia que hay cierta peligrosidad, que alguien dentro de la hipnosis, haciendo una práctica de regresión, haciendo una concentración, haciendo una meditación, se puede quedar colgado, se puede quedar en un estado que luego él no va a poder ser la persona que era antes. Sí, que es un temor común. Guillermo en el descanso lo planteaba. La gente tiene miedo a que le hipnoticen y luego, ¿qué pasa? ¿Me puedo quedar ahí? No, en absoluto, no se puede quedar ahí. De todas maneras, tenemos que decir también que sí. Cuando alguien... No se queda nadie. Y si al hipnólogo le da un infarto, o se tiene que ir corriendo y deja ahí a la persona hipnotizada, ¿qué pasa con ella? Ahí pasa exactamente lo mismo que imaginemos, por hacer imaginemos que nosotros estamos en un estado sin hipnosis, es decir, un estado profundo de relajación. O alguien se toma un ansiolítico o se toma una pastilla que a uno le relaja, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucede si el médico no está? Que los efectos se van a pasar, es decir, la persona no va a estar eternamente relajado. Es decir, la persona eso que de la novela de Allan Poe, el caso de Valdemar, que se queda años ahí. Otra cosa distinta es que la persona, por eso tiene que estar siempre en manos de especialistas, de terapeutas, de profesionales. Otra cosa es que la persona tenga alguna serie de disfunción, tenga un problema psíquico, que eso es otro tema, por tanto, tiene que ponerse siempre en manos de terapeutas profesionales y de médicos. Pero en el sentido de la hipnosis como método de relajación, como método de conocerse a uno mismo, tiene unas utilidades muy grandes. Y quiero poner un ejemplo, ¿no? Es decir, de andar por casa. Yo tuve un compañero que tenía un problema en el sentido de que él llevaba dentro del Departamento de Recursos Humanos pues las relaciones, lógicamente, con todo el personal. Esta persona, en el momento determinado que se suscitaba algún problema, que es un buen profesional, tenía el problema de que tartamudeaba. Al tartamudear, esta persona lo que hacía es evitar los conflictos que se producían con el tema de personal, que son innatos en los departamentos de recursos humanos, y hacía dejación, lógicamente, de sus obligaciones, y a la larga tenía problemas él con la dirección de la empresa. Por métodos de relajación, por métodos de hipnosis, este hombre aprendió a corregir su tartamudez. Él supo cuál era el problema, lo trató y ya no tartamudeaba. ¿Eso que le dio a este hombre? Le dio una seguridad en sí mismo, en su trabajo, que lógicamente desempeñaba luego sus funciones. Por tanto, es muy importante y tiene una validez increíble dentro de este campo. ¿Pero qué hizo la hipnosis ahí, por ejemplo? ¿Qué hizo la hipnosis con él? Primero, ir a la raíz del problema. De todas maneras, Horacio es el terapeuta que es el que está más cualificado que yo. No, pero que está contando la historia. Pero en este sentido fue una relajación. ¿Conocerás el argumento? Sí, perfectamente conozco. Una hipnosis regresiva. Es decir, este hombre, por método de la hipnosis regresiva a la infancia. Que a través, mira, ya entramos. Bien, ya no hablamos de anestesia, no hablamos de inhibir el dolor y esas cosas. Es decir, en un estado de hipnosis, la persona está en una situación mejor para recordar, para acceder a lo que tiene guardados en los archivos de la memoria, que en condiciones normales no recordaría. Y en la hipnosis sí puede uno recordar mejor. Son recuerdos, experiencias que nosotros tenemos grabadas dentro de sí mismo. Lo que se trata es de conducir a la consciencia esos recuerdos que están ocultados o que están enterrados o están como un armario. Vamos a ese armario y lo podemos abrir. Este hombre, cuando era pequeño, a la edad de 4 o 5 años, tenía una serie de dificultades para relacionarse con los demás. A la vez que le llamaron la atención sus padres, porque tenía los padres muy autoritarios, este hombre le suscitó él mismo ese complejo que él mismo se creó, complejo hablo entre comillas, es decir, yo no soy el experto en psiquiatría. Le hacía que no podía desarrollar y comunicarse bien con los demás. Entonces, él comprendió cuál era el problema, trabajó sobre ese problema, se le quitó la tartamudez. Y además era un caso concreto, que sí quiero decir que tartamudeaba
hacía sus prácticas de hipnosis, de relajación, y él hablaba en público tranquilamente sin tartamudear. Eso influyó directamente sobre él, de tal manera, bueno, pues que actualmente ese problema que tenía tiene otros problemas, como llegar a final de mes, ¿no? Con el salario corto que No recibe. vale, pero ese para eso es formidable. Ramón, si me permites, Sí. por alusiones a Sí. lo del psiquiatra, Sí. se me ocurre que